Ahí está, perfecto. Bueno, nos quedaba hablar un poco de qué pasaba en la época de Jesús, cómo eran los momentos históricos, ¿no? Un poquito en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Partimos de esta palabra, ¿no? Él apaga la sed del sediento y sacia en los mejores al hambriento. Creo que tenemos que tener hambre siempre, ¿no? De conocer la palabra de Dios. Bueno, había varios idiomas en los cuales está escrita la palabra, ¿no? Muchos libros del Antiguo Testamento fueron escritos en el hebreo, que era el idioma del pueblo de Israel. Otras partes no todo el Antiguo Testamento está escrito en el mismo idioma. ¿eh? Eh, Algunas escrituras después del Nuevo Testamento fueron también traducidas en griego. Y ahora vamos a ir viendo un poquito qué fue en hebreo. Se escribió casi todo el Antiguo Testamento, ¿no? Era la lengua propia del pueblo de Israel. Y el origen es un poco confuso en algunas cosas. Ahora vamos a hablar por qué. Parece que comenzaron a hablarlo los cananeos y después la adoptaron los israelitas a partir de su estancia en Canaán. ¿Recuerdan cuando el pueblo es liberado de Egipto y pasa a Canaán? Ahí es como que empiezan a adoptar el tema, la palabra hebreo, ¿no? Y si bien ya se hablaba en Canaán, se cree que Abraham y sus allegados hablaban al principio arameo o alguna de sus formas primitivas. En arameo, lenguas más antiguas que el hebreo son, como dijimos antes, ¿no? Y se escribieron pocas cosas. Y podemos citar a Esdras, a Jeremías, Daniel, Mateo, que es del Nuevo Testamento. Y el arameo comenzó a introducirse en Israel antes de Cristo. Incluso Jesús hablaba con el pueblo unos dialectos arameos. El griego, fueron escritos algunos libros, tanto del Antiguo Testamento, por ejemplo Macabeos, como el Nuevo Testamento. En griego, este griego no era un griego clásico, como por ejemplo el de Demóstenes, sino que se generalizó después de la conquista de Grecia por Alejandro Magno. Ahora vamos a ver un poquito todas estas cosas que estamos hablando en figuras, ¿no? Un poquito más visualmente. Miren, esto es Medio Oriente en tiempos antiguos, porque ¿por qué estamos hablando tanto de distintos idiomas? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué todo el mundo no hablaba hebreo? ¿Por qué toda esta cosa de mezclas, no? Esto es en el Medio Oriente en tiempos antiguos. Y miren, no sé si pueden ver acá la tierra de Canaán, Jericó, Jerusalén, Belén, Egipto, Persia, Babilonia, Asiria, hititas. Miren, todas estas cosas. eh, ¿No les suena Chipre, Mesopotamia? ¿No les suena a nombres que vamos encontrando tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento? Estos eran lugares de paso, estos eran, de hecho, territorios, y cada uno iba teniendo su lengua, cada uno tenía sus costumbres. Entonces, cuando un pueblo va pasando de otro, piensen que el pueblo antiguo estaba acá, ¿no? En Egipto, y después pasa a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Entonces, entre medio de todo este espacio que hay miles de kilómetros o cientos de kilómetros, no lo sé bien, no lo voy a decir ahora, pero seguramente unos cientos. En todo esto la gente no hablaba, se deformaba el idioma, se hablaba de otra manera, entonces uno tenía que ir adaptándose. Miren, esto, acá está. Esto es Medio Oriente a principios del siglo XXI. Miren cómo está dividido y separado. Acá está el Líbano, acá tenemos a Canaán, a Israel, a Egipto.
Arabia Saudita, a Irak, Babilonia, Siria, los hititas. Y cada uno de estos también fueron adoptando diferentes idiomas. También fueron modificando las maneras, las costumbres. ¿Por qué? Y porque no era lo mismo vivir acá en Egipto por el calor, por el clima, por la ubicación, que vivir de repente en Siria o en Turquía, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que conformaba el ambiente donde vivían, eran su manera de vivir, de comer, sus costumbres, de lo que se hablaba, de cómo se hablaba, ¿no? Por todas estas cosas es que siempre hay este tipo de adaptación y de por qué se habla en un idioma, por qué se habla de otro, ¿no? Es como que un poco sale de acá, lo mostraba para que nos diéramos cuenta los distintos lugares, cómo Jesús se movía, cómo el pueblo de Israel se movía. Y había que adaptarse a nuevas costumbres también. El Antiguo Testamento, por ejemplo, Daniel está escrito en hebreo con fragmentos arameos y griegos, Esdras en hebreo, bueno, Macabeos, Tobías, Sabiduría en griego, ¿no? Todos los demás libros en hebreo. Todo esto, ¿se acuerdan de la biblioteca? A pesar de que son diferentes libros, incluso fueron escritos también en diferentes momentos, donde esta gente que pasaba de un lado al otro, por estas tierras que nosotros mostramos, eh, aprendían diferentes idiomas, diferentes culturas, incluso mismo para contar la misma historia de Dios, ¿no? Tenían que acostumbrarse a lo que había del otro lado cuando iban caminando y pasando de territorio en territorio para también hablar y transmitir la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, bueno, San Mateo está escrito en arameo y todos los demás libros en griego. Acá tenemos los otros libros que forman, ¿se acuerdan?, el Nuevo Testamento, libros de historia, cartas, las cartas paulinas, el Apocalipsis. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Hay una unidad de ambos testamentos. El Antiguo y el Nuevo se complementan mutuamente, ¿no? Su interrelación es tan completa que el primero explica al segundo y viceversa. Y que solo a la luz del Antiguo Testamento se alcanza a comprender el primero, ¿no? Nos damos cuenta de lo que el Antiguo Testamento quiso decir. Ahora, con razón Cristo les decía a sus oyentes, investigad las Escrituras y así comprobarán que Moisés hablaba de mí. Acá volvemos al principio, la primera frase, ¿no? El Nuevo Testamento se complementa con el Antiguo, porque a veces decimos, como que no entendemos, ¿no? Nos cuesta un poco más decir, ¿de qué estamos hablando? Incluso voy a volver acá. Cuando decimos, por ejemplo, la otra vez hablábamos a la noche del libro de Jueces y de los moabitas y de los hititas y de los filisteos, ¿no? Era todo esto que estamos viendo. Era el pueblo mismo, es como si estuviésemos acá y habláramos, no, como acá lo tenemos en los tiempos más modernos, ¿no? Como hablamos ahora que entendemos un poco más porque miramos los mapas, Siria, Irak, Babilonia, bueno, era lo mismo en ese tiempo. La gente caminaba, andaba la tierra, ¿no? Pasaba por la tierra, iba dejando sus culturas y sus mensajes, y más la palabra de Dios. Ahora, ¿el Antiguo Testamento está pasado de moda? No. El Antiguo Testamento tuvo como fin preparar precisamente la venida de Cristo. Y Jesús no vino a abolir lo que estaba escrito, sino a perfeccionarlo. No podemos prescindir de los libros del Antiguo Testamento, porque fueron todos revelados por Dios, porque los primeros preceptos o las primeras formas o direcciones en las que Dios nos dijo que caminemos, fueron cuando les dio las tablas a Moisés, ¿no? Cuando le dijo qué era lo que pretendía del hombre, cuando nos dio pasos a seguir. Todo eso está escrito en el Antiguo Testamento y todo eso fue revelado por Dios. Hubo enseñanzas, sabidurías, ¿no?
en ello se conoce el misterio de la salvación. Y el Nuevo Testamento está plasmada la verdad definitiva, que es ni más ni menos que Jesucristo. Ahora, también nos narra de los comienzos de la Iglesia, ¿no? Bajo que aparece otra figura muy importante, que no es la misma la que se hablaba en el Antiguo Testamento, del Espíritu de Dios, con lo que hay en el Nuevo Testamento, que es la presencia del Espíritu Santo. Para entender, ¿para qué esto? ¿No? Para entender plenamente el mensaje de Dios, ¿no? Nos da este Nuevo Testamento que es indispensable leerlo en relación con el Antiguo Testamento. No vamos a poder entender si la escuchamos como, si la vemos como un libro fragmentado, ¿no? La palabra de Dios es para verla holísticamente. ¿Qué quiero decir con esto, holísticamente? Para mirarla por entero. Es como si yo mirase un cuerpo, para hablarlo de una manera descriptiva, en representación, para que ustedes la puedan ver. Es lo mismo que yo quisiera ver un cuerpo, pero no mirara una pierna. Entonces nunca voy a entender cómo el cuerpo puede caminar. En cambio, cuando yo miro holísticamente, me alejo un poco del cuerpo y lo miro por completo, entonces ahí puedo entender cómo es que ese cuerpo avanza y camina. De la misma manera es la palabra de Dios. Podríamos comparar, bueno, acá es un ejemplo, ¿no? Con una cinta magnetofónica donde se graban por dos partes y si escuchamos solamente el sonido no vamos a escuchar la voz y si escuchamos la voz no vamos a escuchar el sonido, pero cuando ambas cintas se juntan, ahí uno escucha la melodía completa. Es un poco el ejemplo que daba del cuerpo, ¿no? Y es necesario leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo y leer el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo. Complementar, esa es la idea. Y si no entendemos, porque quizás hay palabras que es difícil, esto de los pueblos, ¿no? El otro día contábamos un poco de jueces, qué pasaba, por qué no había un rey en Israel, ¿no? Entender un poquito, buscar un poquito, ver esa introducción, qué pasa, qué cuenta la palabra, tratar de pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento o acercarnos al sacerdote, acercarnos a alguien que sabemos que está haciendo un estudio bíblico, Martín está estudiando en este momento, acercarnos, preguntar, ¿por qué no puedo entender esto? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué pasa? La Biblia es enriquecedora. La Biblia, nosotros hay una frase muy común que decimos en el mundo, no vinimos con un librito abajo del brazo para saber cómo se vive. ¿Saben? Sí tenemos un libro. Tenemos un libro que nos da cómo vivir, nos guía para vivir nuestra vida y es la palabra de Dios por completa, desde la primera hoja hasta la última. Nos enseña a vivir. Sí tenemos un libro de cómo vivir, de cómo vivir, de cómo ser padres, de cómo ser hermanos, de cómo ser testimonios, de cómo ser hijos de Dios. En el Antiguo Testamento está escondido el nuevo de alguna forma, ¿no? Cuando los profetas hablan de la venida de Jesucristo. Y ambos se esclarecen mutuamente y por tanto, vuelvo a repetir, son inseparables. ¿Qué pasaba un poco ahí entre medio de todo esto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? Vivían como hoy, vivían de la misma manera. Nosotros hoy tenemos una parte política, quién gobierna, los presidentes, qué pasa en el mundo, qué pasa en Estados Unidos. Es igual, en el momento de Jesús era igual. ¿Y qué pasaba? Bueno, los romanos tenían dominación. Cuando Jesús nace, gobierna en Roma el emperador Octavio, Roma procura conservar sus costumbres locales, controla la moneda, los caminos, exige tributos, ¿no? El judío Herodes nació en Edom, en tierra judía, y era un vasallo de Roma.
Y estaba obsesionado por mantener su poder a toda costa, ¿no? De hecho, hizo ejecutar a 2 de sus hijos a causa de querer tramar su destitución. Miren esto, la geografía un poquito, otra vez, ¿no? A orillas del mar Mediterráneo, las grandes tierras, miren, Samaria, Decápolis, Galilea, Cafarnaún. Miren, ¿les suena cuando decían que Jesús caminaba de Galilea a Samaria, o que andaba por Judea, que pasaba por Betania? ¿No? Miren todo lo que Jesús caminaba, ¿no? Miren cómo se manejaba Jesús, ¿no? Los lugares por donde andaba. Miren, Filipos, cuando hablamos en el Nuevo Testamento, cómo caminaba Pablo, ¿no? Iba al pueblo de Cesarea, a Samaria, ¿no? Miren lo importante de ver, ¿no? Y Jerusalén era el único templo judío del mundo al que todos deberían peregrinar, ¿no? Todos tenían que llegar, me encuentro ahora Jerusalén, acá, pero todos tenían que moverse y caminar, acá está, hasta Jerusalén. ¿Cómo era la vida religiosa? ¿En qué creía un judío en esos tiempos? ¿Qué era lo importante para el judío? Para hoy nosotros, ¿qué es importante para los cristianos? Bueno, tenemos determinadas costumbres, determinada forma de vivir, tenemos una estructura dentro de la iglesia. Bueno, en ese momento también, ¿no? Los judíos eran monoteístas, creían en un solo Dios igual que nosotros, lo llamaban Yahvé, tenían un pueblo, los judíos tenían la convicción de que Israel era el pueblo de Dios porque el Señor había hecho alianza con él después de liberarlo de la esclavitud de Egipto. Tenían leyes, tenían una ley. La ley constituía el vínculo que unía a los judíos entre sí, ¿no? Que les decía que era pueblo, que los hacía uno solo. ¿Cuáles eran las obligaciones de este pueblo? ¿No? Nosotros hoy para vivir y para convivir tenemos derechos y tenemos obligaciones. Ellos se reconocían como pueblo de Dios, pero no podían actuar de cualquier manera, porque Dios dice que a través de la ley ellos reconocían que eran el pueblo de Dios. Entonces tenían que mantener una determinada manera de vivir, igual que nosotros, ¿no? Y esto era celebrar las fiestas, se reunían, reforzaban su fe, la fiesta de la Pascua. ¿No les suena eso a nosotros? A cómo tenemos que movernos, a cómo tenemos que caminar, que hay cosas que tienen que mantenerse vigentes. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo. Ellos celebraban el Pentecostés, tenían la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, que era para recordar la estancia del pueblo en el desierto, ¿no? Donde ellos, una vez que salieron en el desierto, construían tiendas, cada familia se hacía una choza, ¿no? Alrededor de la ciudad. Costumbres. El templo. El templo de Jerusalén era otro polo de la vida judía. El templo significaba la presencia permanente del Señor en medio de su pueblo. Hoy la palabra nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. También estaba la ley que fue dada por Dios a Moisés, que son los mandamientos, ¿no? Que debía ser explicada y adaptada a las circunstancias cambiantes de la vida. Y ello dio lugar a la ley oral, a las tradiciones de los padres. El trabajo de interpretación de la ley escrita fue realizado por los escribas, que ejercían funciones como teólogos. Estaba el sábado, que era la práctica más sagrada, día de descanso. No se podía trabajar. Tenían que permitir al hombre descansar y ese día alabar a Dios. Las sinagogas, que significa reunión de los creyentes. Miren qué importante, ¿no? Más aún que el templo, que quedaba lejano para muchos y a donde donde solo iban en las fiestas, ¿no? En el lugar donde se vive la fe del pueblo. También era necesario esto, ¿no? De la reunión de los creyentes, como estamos en este momento.
Y yo creo que ellos también alababan a Dios, hablaban, contaban sus cosas, también darían sus testimonios, también contarían sus debilidades. Creo que todo eso es algo de lo que nosotros, bajo este mismo Dios, bajo esta misma palabra, tenemos que prestar atención y tenemos que seguir manteniéndolas, ¿no? Mire lo que dice: el culto comprende una lectura de la ley, iluminada por un texto de los profetas y seguidas por una homilía. ¿No les suena lo que hacemos hoy? El Sanedrín, sus miembros y sus funciones. ¿Quiénes eran? Escucharon hablar que la palabra de Dios nombra muchas veces el Sanedrín, y yo me he preguntado muchas veces, ¿quién eran? ¿Qué era esto del Sanedrín? Porque para leer la palabra, hermanos, hay que buscar el entendimiento, hay que buscar un poquito más allá cuando hay algo que no entendemos. ¿Qué contexto? ¿Cómo se rodeaba? ¿Quiénes eran estas personas? Y el Sanedrín significa consejo, era una institución, la más importante de la sociedad judía, que estaba formada por ancianos, por sacerdotes, por escribas, por doctores de la ley. El Sanedrín era a la vez el consejo de gobierno y la Corte Suprema de Justicia para todos los judíos, pero no tenían poder para condenar a muerte. Esto es algo que se reservaba al procurador romano. Por eso a Jesucristo, cuando lo quisieron condenar, lo tuvieron que llevar a Roma, porque ellos eh, no podían determinar que alguien vaya o condenar a alguien a muerte. Este es el templo. Les quise mostrar cómo era el templo, ¿no? La ciudad de Jerusalén en ese momento, y este es el templo, una foto. Esto es más un modelo y esto es una foto del templo de Jerusalén. Yo quería parar un poco acá, llegar hasta acá, para ver si ustedes tienen preguntas, o quieren, descansamos unos 5, unos 10 minutos y después seguimos. Si les parece, voy a hacer una pausa. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y le voy a dar el host a Marcela, ¿te parece? Conecto la pantalla. Sí, Ceci, deja de compartir, me dice Martín, porque quiere que lo haga yo, pero el host lo tenés vos. La pantalla de la gente. Deja de compartir y pusiste ese stop en la grabación. Puse stop en la grabación y estoy intentando dejar de compartir. Ah, te tengo que pasar el host a vos, ¿no? Pero primero deja de compartir. Tenés que cerrar la pantalla. Y acá dice compartir. Dejo. Acá estamos. Aceptar. Ahí estamos. Bueno, no sé. Fernando, vos decías que estabas un poquito preocupada. Sí. No. Muy lindo, Ceci. Yo ahora sí me tengo que ir en un ratito. Espera que me pongo una luz porque yo veo luz, pero ustedes no me ven. Espera. Yo querría subrayar esto que decís, ¿no? Lo holístico. Holístico quiere decir una mirada de la totalidad. Eso es muy importante. Por eso en la misa, ¿vieron? Leemos el Antiguo Testamento, el Nuevo, el Evangelio, ¿no? Porque San Jerónimo, que es el patrono de los que estudian la Biblia, el que tradujo la Biblia al latín, que era el lenguaje popular de la época, dice: desconocer las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo, es desconocer a Jesucristo. Bueno, Jesucristo, para conocerlo, hay que leer del Génesis al Apocalipsis. ¿No? Si bien el Evangelio nos habla explícitamente y el Nuevo Testamento le pone luz a todo lo demás, toda la Escritura nos hace descubrir esa palabra con mayúscula que es Jesús, que Dios nos quiere decir una única palabra, que es Jesucristo. Y toda la Escritura de diferentes maneras nos habla de Él. Así que bueno, eso es para seguir avanzando sobre eso. Después, y otra cosa linda también que dijiste que yo subrayaría es, ¿vieron la primera parte de la misa, que es desde que comienza hasta que presentamos el pan y el vino? La primera parte,
que se llama liturgia de la palabra, toda esa primera parte, la iglesia la heredamos de la sinagoga de Israel. La iglesia la recibe tal cual. Jesús fue a la sinagoga, le dieron un libro, leyó, después lo explicó. Bueno, eso mismo lo recibimos de Israel. Y después, por supuesto, la ofrenda, la Eucaristía viene de lo que hizo Jesús en la cena. Entonces se juntan las dos cosas, antiguo y nuevo. Entonces, qué lindo es, ¿no? En la misa estamos haciendo visible y vivo toda la Biblia. O sea, la Biblia no es un libro solamente, es una vivencia del pueblo de Dios, que la celebramos viva en la liturgia del pueblo, ¿no? que hacemos juntos. Así que bueno, nada más, esas dos cositas quería subrayar. Muchas gracias porque yo me tengo que ir, ahora sí. Lástima, me voy a mirar la grabación después de lo que falta. Bueno, un besito para todas. Gracias, gracias. Para todos. Gracias, padre. Nos vemos. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tienen algo que comentar? De a uno, por favor. ¿Qué les pareció? ¿Se Sí, Sí, muy dale. clara fue. Tenemos un ratito para seguir, cortamos y después tenemos un ratito, pero ya queda lo más corto. A mí me resultó muy clara la explicación, me atrapó, es la verdad. O sea, me gusta porque digamos, me ubica en el lugar y bueno, me hace referencia a donde estuvo Jesús y también lo puedo empezar a relacionar con lo que yo leo en la Biblia. Eso es lo que quiero decir de lo que me pasó, ¿no? Mi evolución. Gracias, Claudia. Elba tiene una manito. No, ¿Elba, querés no, hablar? No. no. Elba no tiene el audio, no lo pudo conectar, debe ser que no supo. Hola, Male, ¿cómo andás? Mabel me parece que quiere hablar. Mabel, ¿querés comentar algo? Cortito, sí, por favor, así podemos después terminar. ¿Para qué te habilito? Así después, cortito, así podemos continuar porque tenemos que entregar 8 en punto hoy. ¿Ahí está? No. A ver. No, es que el host lo tiene Ceci. Ceci, habilitale vos a Mabel para que pueda hablar. Pues no me pasaste el host. Está bien, no importa, déjatelo vos que tenés que continuar. Pero no le puedo dar el micrófono, no le puedo habilitar. Simplemente tengo que apretar el micrófono de Mabel. Ah, no, acá. Sí, o en la pantalla de ella. Ahí aprieto el micrófono, pero no me sale. Solicita para reactivar el audio, dice. Solicitar para activar el audio. Pero no puedo. Ahí está. Ahí apreté. ¿Me escuchan? Bueno, Ceci, realmente, como a mí me gusta la historia, y la historia esta de la Biblia, de Jesús y de todo el pueblo de Dios, realmente sí atrapa, es interesante, es importante aprender todas esas cosas. Realmente una maravilla tu exposición, Cecilia. Me gustó muchísimo escucharte como siempre. Dios te da palabra, Dios te da esa sabiduría que tenés, que llegás al corazón, llegás a nosotros, que aquí estamos atentos a escucharte y aprender, ¿no? Que es eso lo que necesitamos, formarnos más, aprender, eso es lo que necesitamos. Gracias, Cecilia. Bueno. ¿Quiere preguntar algo? ¿Mm? Estamos tranquilitos todos. Bien. Lo que se puede decir que en este momento
es la promesa, ¿no? Nuevo donde se cumple, porque vino Jesús. Uno prepara el camino antiguo, donde va a venir un Mesías, el pueblo va a ser liberado, donde van a pasar tantas cosas. Todo se cumple. Y la palabra se encarna en Jesús, es la palabra viviente, ¿no? Así que ese es el mismo que nos reunió ahora, nos quiere abrir los oídos, el corazón, para que entendamos, ¿no? Y que, bueno, que a esta charlita, información que nos está dando Ceci, que preparó, que nos explica, qué sé yo, es para que entendamos un poco también que la gente en ese momento también tenía sus problemas, las luchas, no es que estaba ahí, pasaba Jesús, era todo más sencillo, al revés, había muchas persecuciones, había muchas cosas, ¿no? Y después, bueno, más seguido. Por ahí tenemos... Sí, silencia un poquito a Mabel, así. Bueno, Si no, no escucha. Ahí está. Gracias. Entonces, a veces nosotros que tenemos posibilidades por ahí más de ahora de estar o de buscar a Dios, ¿no? Porque por ahí es un poco en la parte tecnológica o en lo que se sabe o en reunirse, gracias a Dios, acá no tenemos persecuciones hacia nosotros ni nada. A veces estamos un poquito vagos también para movernos o para estar. Estamos como en nuestra zona de confort y lo buscamos nada más a Dios cuando me pasa algo o cuando me acuerdo. Y bueno, y Dios nos espera siempre, todos los días. Todos los días. Si estamos acá es porque Él lo planeó así, no porque nosotros somos buenos y vinimos solitos. No, Dios nos está esperando siempre, nos llama y gracias a Dios hoy dijimos que sí y estamos. Pero tenemos que estar presentes que tenemos un Dios bueno, poderoso y dar gracias por lo que nos están explicando y nos están llenando, porque así lo podemos ir transmitiendo también, ¿no? Porque uno dice a veces, lo toma por ahí muy por arriba, ¿no? El idioma, el hebreo, póngale que se hablaba en esa zona. Pero ustedes vieron que nosotros por ahí salimos de acá y vamos a Córdoba. Y en Córdoba se habla lo mismo, pero hay otro modismo. ¿Sí? Lo que ellos dicen es por ahí alguna palabra que nosotros miramos. O en Salta, o hay palabras que uno se queda a veces mirando, nos cargan a los porteños como hablamos, y nosotros cargamos al que viene de Córdoba o al que viene de Mendoza, que a veces las palabras por ahí depende cómo la traducen, ¿sí? Y más del hebreo al griego o del arameo al hebreo, uno tiene que tomar todo el contexto, porque si no la palabra por ahí por sí sola es muy pesada, pero si uno sabe el contexto dice, no es lo que yo creía, ¿sí? Por eso a veces hay que estudiar y ver todo el contexto para dónde ubicarse, ¿sí? Porque eso realmente nos va descubriendo cómo es el modismo, cómo es la forma, qué es lo que pensaban, por qué decían esa palabra y no otra, si esa palabra tenía un significado más grande, ¿sí? Así que está bueno esto de que nos vayan... A mí me encantó lo de los mapas, porque vi todo lo que caminaba Jesús, es impresionante lo que caminaba. No era cerquita, era lejos. Visto en el mapa, ahí uno toma conciencia realmente. Así que, bueno, no sé si querés continuar, ¿no? Así no se demora. Sí, sí. Y por último, o sea, Jesús caminó todo eso para salvarnos, ¿no? Y nosotros a veces no caminamos ni de acá a la parroquia más cerca para escucharlo. Decimos que sí, que está muy bueno, que Jesús es muy lindo, que Jesús es lo máximo, que cuando estoy con Jesús me siento bárbaro, pero lo voy a visitar al sagrario.
lo busco. A veces decía un hermano evangelista, dice, ustedes dicen que ahí está Jesús, Jesús vivo. Y lo creen, porque si yo lo creería me pondría a dormir debajo del sagrario. ¿Ustedes creen que en la hostia consagrada realmente está Jesús? Porque no van todos los días a verlo, a saludarlo. A veces estamos en la iglesia y estamos ni siquiera nos da el respeto de decirle, está ahí, está presente, nos está esperando. ¿Sí? Jesús está en nuestro corazón, pero también está presente. Es lo que dijo el Señor, ¿no? Se hizo pan. Todo esto es para pensarlo, ¿no? Ya que estamos en este camino podemos pensar. No solo para ustedes, para mí también. Yo tampoco voy todos los días. Yo tenía amigos de Nación Católica que ellos decían, si no comulgo todos los días, es como que no me sirvo. Iba todos los días a misa. Está bien, ahora está la pandemia, pero cuando no está la pandemia, yo la verdad nunca tuve esa fortaleza de ir todos los días. Pero ahora con todo lo que está pasando, con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que uno se pone a pensar. Nadie sabe cuándo va a venir o no Jesús, ¿no? Pero ¿estaremos preparados? ¿Estaremos como las novias esperando a su esposo con la lámpara con aceite? ¿O tendremos la lámpara vacía, chiquitita? Y justo cuando está por venir el novio nos engancha que fuimos a comprar el aceite y nos quedamos afuera. Es difícil, ¿no? Es difícil este camino. Pero lo queremos caminar, tenemos las ganas, tenemos la fuerza, queremos ser luz, queremos aprender. Y bueno, entonces nos vamos a ir haciendo preguntas. Y no está malo que nos quede esto para ver qué hacemos, ¿no? Cómo cambiamos, qué tratamos de ir cambiando para todo lo que nos están enseñando, tratar de caminar, como hacía Jesús. Jesús caminaba y caminaba, nosotros no caminamos a veces. Nos quedamos quietitos, llorando nuestra situación, llorando mi enfermedad, mi falta de trabajo, mi falta de entendimiento, y realmente no le doy lugar a Dios, a ese Dios que digo que busco, que predico, que grito, que digo que sana, que limpia. Sin embargo me quedo encerrado en mi casa llorando, como que yo voy a sacar eso, como que yo con mi fuerza lo voy a llegar. Y no, estamos viendo que hay un Dios que te salva, que te mueve, que camina, que te invita a caminar, que te invita a gritar, que te invita a salir afuera, a buscar al otro, a decirle. Entonces, pensemos. Cuando yo me quedo encerrado en mi casa, ¿sí? Si estoy orando o no, ¿le doy lugar a Dios? Ya está, todo para vos ahora. Piensa. Ceci. Ahí voy. Acuérdate de volver a la grabación. Sí, antes quiero compartirles esto, un segundo. Parte de todo esto que saqué, lo saqué de un escritor que se llama Abraham Plotkin, que después lo pueden buscar, que fue uno de los más grandes maestros del judaísmo, que diera otrora a la comunidad judía argentina. Es actual, falleció hace 15 años, pero es de ahora, de estos tiempos. Y fue un hebreísta fenomenal, lingüística, enciclopedística, logró formar una biblioteca con 15.000 libros hebreos, yiddish, en español y en inglés. Daba conferencias en 3 idiomas, era rabino, bueno, nada, podía citarse estos textos bíblicos y talmúdicos o buscar cosas en un ignoto escrito en griego antiguo, maestro de la AMIA, en la UBA o en Buenos Aires, bueno, la verdad en la Universidad de Jerusalén,
les comento esto porque quiero que sepan, ¿no?, de dónde salen estas cosas, porque saben que uno no es teólogo, que no... pero bueno, quería comentarlo para que vean de dónde salen las fuentes. Y si alguno después me la pide, se las doy. Vamos a seguir con la grabación entonces. ¿Preto? Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Gracias, Marce. Bien, la sociedad. El sumo sacerdote era el responsable máximo del templo y presidente del Sanedrín. Los saduceos eran la clase alta del país, ¿no?, los aristócratas. Los sacerdotes, escuchen esto, miren, unos 7.000 sacerdotes se encargaban de atender el templo. Eran pobres, vivían de parte de las ofrendas y de oficios que se buscaban por su cuenta. Los escribas, ¿quiénes eran, no? La misión de ellos era explicar y actualizar la ley en función a los nuevos tiempos y a los problemas que se planteaban. ¿Se dan cuenta cómo ellos se iban ayornando de alguna manera a estos nuevos tiempos, a las nuevas dificultades que tenían y que habían en la sociedad, para, dentro de la ley de Dios, poder canalizarlas y darles una solución? Estaban los fariseos. Los fariseos significa, la palabra fariseo significa separado, ¿no? Eran hombres piadosos que conocían bien la ley y la cumplían a rajatabla, vivían en ayuno, en oración, tenían una gran influencia entre el pueblo, y los fariseos quieren estar siempre separados de los que, ¿por qué no estaban siempre separados? De los que no conocían la ley porque los consideraban impuros. Y como ellos eran hombres de oración y de ayuno, ¿no?, para aquellos que no cumplían la ley, se apartaban. Esa era la principal función de la separación de los fariseos. Eran muy nacionalistas y no querían a los romanos, eran muy hostiles con ellos, precisamente porque no respetaban y no esperaban al reino de Dios, ¿no? Estaban los celotas, que era un movimiento extremista y armado. Miren cómo también, ¿no?, esa sociedad también estaba como ahora, ¿no?, con esta gente que era un movimiento que iba generando problemas, estaban armados, ¿no?, pertenecían a las capas más pobres del pueblo y organizaban revueltas. Solían esconderse en cuevas en Galilea, ¿no?, y entre los seguidores de Jesús había antiguos celotes, Simón el celota y Judas Iscariote. El pueblo era la clase social inferior, habitantes del campo, extranjeros, no conocían la ley, ni siquiera no cumplían tampoco, pertenecían a grupos de jornaleros, curtidores, pastores, era la gran masa, ¿no?, del pueblo. Las casas israelitas eran de adobe, tenían por lo general forma rectangular, azoteas. Las familias hacían la vida en el patio, donde comían, donde cocinaban. Miren, así eran las casas en ese momento en Israel. Y por estos andares, estas eran como las callecitas en el medio del pueblo. Esto eran los patios. Ven cómo estaban comunicados unas casas con otras. Y ven que acá hay una escalera que decíamos que tenían una azotea también. Así comían las familias. Esta era la realidad que se vivía en ese momento en la época de Jesús. Según la costumbre hebraica, 3 habrían sido las prendas que llevaba Jesús. Una túnica interior, más corta, en el caso de, eso lo usaban las personas humildes, había otras más largas hasta los tobillos, de mangas cortas, y una sujeta por la cintura que llegaba hasta los pies, y una capa que se utilizaba en invierno, en la época fría. Esta es una capa que está expuesta ahora en Jerusalén, que se cree que es la que llevaba Jesucristo. Los marginados también estaban. ¿Quién eran los marginados? Los publicanos eran marginados porque cobraban
porque eran los que cobraban los impuestos, ¿no? A encargo de los romanos. De hecho, Mateo, ¿quién era? Los determinados enfermos, sobre todo los de la piel, enfermedades mentales, ¿no? Aquellos a que Jesús venía y atendía, todos los que dejaban de lado, ¿no? Los leprosos, los epilépticos, las prostitutas, ¿no? Los minusválidos, acá están, cojos, ciegos, paralíticos, se convertían en mendigos. ¿Por qué? Porque eran marginados y nadie les daba trabajo, ¿no? Nadie les daba. Por eso, cuando Jesús se encuentra con el ciego Bartimeo, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la puerta de Jerusalén, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que decíamos que todos tenían que ir al templo, habíamos dicho anteriormente? Entonces era un medio de paso. Entonces Bartimeo estaba ahí, en la puerta, en un puesto estratégico, en un punto estratégico, donde sabía que la gente tenía que pasar, y él pedía ahí limosna, porque era un momento donde se rendía culto, donde el pueblo caminaba hacia Jerusalén, y él podía recibir, o al pasar tanta gente, era un día donde él podía recibir muchas limosnas, y para su gloria, la gloria de Jesucristo, y por gracia recibió el milagro de Dios. Los gentiles, los que no eran judíos, bueno, y acá están las pecadoras, las prostitutas, las adúlteras, todos aquellos a los que Jesús, como verán, se encontró y se topó. ¿Qué pasaba con las mujeres? No tenían los mismos derechos ni civiles ni religiosos, dependían totalmente de su padre hasta la edad de los 12 años. Miren lo que pasaba, la mujer pasaba después a depender totalmente de su marido. Esta no podía divorciarse. La mujer no podía divorciarse. Y estaba considerada como un menor de edad y dependía siempre de un hombre. ¿Escucharon? Las mujeres y los niños eran tratados de la misma manera. No tenían derechos civiles, tampoco religiosos, ¿no? Eran como lo otro. Los hombres manejaban, los hombres se movían dentro de la ciudad, pero las mujeres y los niños estaban en sus casas, sin derechos, sin palabra. Y una de esas cosas fue la que vino a restituir Jesús, porque de hecho los hombres y las mujeres no comían en la misma mesa. Sin embargo, hay muchos pasajes, por ejemplo, cuando estaban en la casa de Lázaro, ¿no? Marta y María se sentaron a la mesa, ¿no? Hasta acá. Esto era lo que tenía para compartir con ustedes, así que espero que les haya gustado y la idea es que aprendamos todos juntos en el nombre de Dios. Voy a parar acá la grabación. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a salir de acá. Aceptar. Bueno. Sigue grabándose si tenés que Sí. cortar. Ya sos la hospedadora.